Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Antes de comenzar, querríamos compartir contigo algunos materiales sobre el tema de hoy que podrían resultar de interés. En el chat te vamos a dejar los enlaces. Primera llamada. Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Comenzamos un nuevo programa de la tercera temporada de El Constitucional, que se sigue transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, Omar.Sar, pero también por televisión abierta a través de Onda Digital, canal 18.4 en Lima, y a través de la plataforma de LP Pasión por el Derecho, que es una entidad de referencia jurídica y brinda capacitación a miles de profesionales. Como siempre decimos, El Constitucional es un programa multimedia que se transmite por web, por redes sociales, por televisión abierta. ¿Qué más pueden pedir los seguidores del derecho constitucional? Por nuestra parte, nosotros sí les vamos a pedir, y les vamos a pedir que nos dejen su like modestamente, que nos dejen su like en esta transmisión, que se incorporen como colaboradores de nuestra página de Facebook, Omar.Sar, para que el material que nos interesa llegue a más cantidad de público. Vamos a trabajar hoy día en relación con el derecho a la verdad, como ya habíamos anunciado. Premisa inicial: partimos de la idea de que existe la verdad y que los enunciados pueden identificarse como verdaderos o falsos según que se ajusten o no a los hechos respecto de los que se expiden. ¿Serán verdaderas las proposiciones que afirmen estados de cosas que tienen correlato directo con los hechos? Y si no existe relación de concordancia respecto de los hechos, entonces esas afirmaciones podrán calificarse como mentira o falsedad. Por otra parte, cabría destacar que la verdad de un hecho no depende de las opiniones o las adhesiones que motive. Un muy conocido teórico del derecho, Luigi Ferrajoli, dijo lo siguiente: ninguna mayoría, ni siquiera la unanimidad de los consensos o los disensos, puede hacer verdadero lo que es falso, ni falso lo que es verdadero. En buena cuenta, la verdad existe y tiene una entidad objetiva y por lo tanto debe ser protegida como tal. Los juicios,
las afirmaciones y las proposiciones en las que se basan las decisiones pueden poseer valores de verdad o falsedad. Y decimos que solo pueden poseer porque potencialmente pueden expresar hipótesis, opiniones subjetivas o simples valoraciones, ¿no? Es decir, el que aprecia que algo es bonito o feo, ese no incurre ni en verdad ni en falsedad, ese tiene una opinión que podemos compartir o no, que podrá tener más o menos fundamentos según sobre lo que se expida, pero que en todo caso no es ni verdadero ni falso. Pero cuando hablamos de afirmaciones que se relacionan con hechos, entonces en ese caso sí podemos hablar de verdad y falsedad. Y esto es muy importante porque, digamos, en el discurso político nos faltan referencias a la posverdad o a hechos alternativos. Eso no existe, eso es mentira. O es verdad y se correlaciona con los hechos, o no lo es y se acabó. Y en el medio no hay nada. Al menos esa es mi impresión. Y si les interesa, hemos compartido en nuestra página de ResearchGate y podemos compartir en los comentarios de esta transmisión nuestro libro sobre este tema de la posverdad y los relatos que amenazan a la democracia. Ahí lo vamos a dejar este aspecto. La verdad tuvo un rol importante desde los albores del constitucionalismo incluso. De hecho, en el segundo párrafo, apenas iniciando la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y estamos hablando de 1776, se leía lo siguiente, desde entonces se lee lo siguiente: sostenemos como evidentes estas verdades. ¿Y cuáles eran las verdades que los padres fundadores de los Estados Unidos sostenían como evidentes? Que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables y que entre esos derechos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Fíjense, el legislador norteamericano, digamos, en el Acta de Independencia se señala que existen verdades y estas verdades son relacionadas con los derechos que titulariza la persona humana. Así que, como verán, esta idea de la verdad relacionada con los derechos tiene una larga trayectoria. Y la razón, que es la fuente del conocimiento, permite conocer esas verdades a las que se califica como evidentes. La Constitución del Perú, por su parte, comienza estableciendo que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y también el de su forma políticamente organizada, que es el Estado. Es decir, la sociedad y el Estado existen para la realización de la persona humana. Entonces, la persona humana, la garantía de su libertad y sus derechos son la razón esencial que dota de sentido a la comunidad y a los mecanismos coercitivos que ésta requiere para su subsistencia. Entendemos que los derechos fundamentales de la persona aparecen como exigencias que pueden limitar el ámbito de lo decidible por la mayoría. Utilizamos este concepto de ámbito de lo decidible tomado también de la teoría de Ferrajoli. Y por ello, precisamente, Robert Alexy, el autor alemán, sostuvo que, a la par de ser profundamente democráticos, los derechos fundamentales resultaban profundamente antidemocráticos en el sentido de que podían presuponer límites para la actividad del legislador y en general para la decisión de la mayoría. Es decir, un ámbito, una esfera de lo que no puede ser decidido por ninguna mayoría porque, como discutíamos la otra vez con Lucas Gersi, partimos de la idea de que existen unos derechos que ninguna mayoría puede limitar. En el Estado constitucional, la verdad y los hechos deben ser adecuadamente valorados, pues favorecen deliberaciones y debates auténticos, aunque naturalmente van a seguir existiendo los desacuerdos. Pero el punto es, en lo que podemos estar en desacuerdo es respecto de la valoración de los hechos, pero no en la existencia de los hechos mismos, ¿correcto? Ese es el punto. Como digo, podemos tener distintas valoraciones, pero debemos coincidir en
el soporte fáctico de esas valoraciones. Si no estamos de acuerdo en el soporte fáctico del que partimos, entonces estamos hablando de cosas diferentes. Solo si estamos de acuerdo en los hechos, podemos entendernos. Si asumimos que existen, como decía antes, como se sostuvo en la campaña del expresidente norteamericano Donald Trump, que existen hechos alternativos, cada vez que, y además esta referencia a los hechos alternativos aparecía cada vez que le demostraban que estaban mintiendo. Entonces, si existen hechos alternativos, entonces todo se ha perdido, ¿no? Es decir, todo debate racional resulta imposible. Los hechos son los que son y la valoración que de los mismos, las consecuencias que de estos extraemos pueden ser completamente distintas. Ok, no hay ningún problema, pero lo que no puede es que existir diversas interpretaciones sobre los hechos, hechos alternativos o cosas por el estilo. Cualquier cosa que no sea referencia a los hechos no es verdad y es mentira. De acuerdo con la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución peruana, los derechos fundamentales previstos en ella deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿sí? Esta es una regla que ya hemos comentado en reiteradas ocasiones. Por otra parte, el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Constitucional establece que dicho parámetro de los tratados se completa con las decisiones de los órganos jurisdiccionales supranacionales cuya competencia hubiese reconocido el Estado peruano. Así que tenemos un deber de todos los órganos del sistema de interpretar de conformidad con los tratados, y esta interpretación de conformidad con los tratados no se limita a una interpretación de conformidad con los textos, sino que incluye también las decisiones de los órganos jurisdiccionales cuya competencia hubiese reconocido el Estado, como por ejemplo las de los órganos del sistema interamericano, la Comisión y la Corte Interamericana, y también los de Naciones Unidas en el ámbito universal, los comités de las Naciones Unidas. Debemos señalar que el derecho a la verdad puede ser considerado como un principio emergente porque no existe propiamente una norma que lo describa en un tratado internacional como tal. Así que no hay una enumeración en un tratado internacional sobre la existencia de en estos términos, derecho a la verdad. Pero aun cuando no exista una referencia explícita, debemos tomar en cuenta que los protocolos adicionales a la Convención de Ginebra de 1949 relativa a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales estableció lo siguiente, presten atención. Las actividades de las altas partes contratantes, es decir, de los estados que firman, de las partes en conflicto, quienes hubieran participado del conflicto regulado por la norma, y de las organizaciones humanitarias, por ejemplo la Cruz Roja, etcétera, mencionadas en los convenios y en el presente protocolo, deberán estar motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros. Entonces, hay un derecho a conocer la suerte de los miembros de mi familia, ergo hay un derecho a conocer los hechos, ergo hay un derecho a conocer la verdad respecto a la situación de las personas que fueron parte del conflicto. Esto sí surge literalmente de los protocolos adicionales a la Convención de Ginebra. Esta perspectiva ha sido recogida también en la Convención Americana de Derechos Humanos y se complementa con el artículo 63.1 que dice lo siguiente: cuando se decida que hubo violación de un derecho o libertad protegido por esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcado. Muy bien. Dispondrá asimismo, si ello fuere procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración. Entonces, tenemos aquí que en el ámbito interamericano, además de conocer la verdad, existe un derecho a que se reparen las consecuencias de esos hechos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en aplicación de este tratado, de la Convención Americana, quiero decir, por supuesto, en el caso Blanco Romero y otros contra Venezuela, señaló que el derecho a la verdad forma parte del contenido del derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes a través de la investigación y el juzgamiento. Entonces, aun cuando en los tratados no se ha señalado expresamente la existencia de un derecho a la verdad, existen estas inferencias, estas disposiciones que permiten inferir su existencia, la Corte Interamericana dice efectivamente existe un derecho a conocer la verdad. ¿Sí? Un derecho al esclarecimiento de los hechos y de las responsabilidades. Por otra parte, el acceso a la justicia, que constituye una legítima expectativa que los estados deben satisfacer, presupone que se resuelva conforme a la verdad de los hechos y, en caso de que se advierta la vulneración de los derechos, se debe proceder a la reparación, como decíamos cuando citábamos la Convención, y a la determinación de las responsabilidades a que pudiere haber lugar por esas vulneraciones. Entiendo que no hay justicia ni reparación sin verdad y toda persona tiene derecho a que ésta se verifique. Me refiero a la verdad, claramente. En Carpio y otros contra Guatemala, la Corte Interamericana sostuvo ahora que los familiares de las víctimas, y ojo, los familiares de las víctimas y la sociedad como un todo, fíjense que añade ahora ya a la sociedad, ya no solo es un derecho individual, es un derecho de los familiares de las víctimas, sino que además también dice que la sociedad como un todo debe ser informado de lo sucedido con relación a dichas violaciones. Este derecho a la verdad, así lo dice la Corte Interamericana, se ha venido desarrollando por el derecho internacional de los derechos humanos. Al ser reconocido y ejercido en una situación concreta, constituye un medio importante de reparación. Por esto mismo, hablábamos del 63.1 de la Convención. Por tanto, en este caso, el derecho a la verdad da lugar a una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de las víctimas. Entonces, ahora sí, concretamente, la Corte Interamericana hace referencia, en este caso, Carpio y otros contra Guatemala, cuál es el contenido del derecho a la verdad y diferencia este alcance individual de derecho de los familiares a conocer el paradero de las víctimas de desaparición forzada, por un lado, y por el otro lado también esta vertiente social, este derecho de la comunidad de ser informado de lo sucedido con relación a dichas violaciones, dice literalmente la Corte. Si reunimos estos elementos, podríamos decir, citando a Bernales, que el derecho a la verdad, y leo, es aquel derecho que tiene la víctima de una violación de sus derechos fundamentales que emanan de su naturaleza humana, como también su familia y la sociedad, a disponer de un recurso efectivo, rápido y sencillo, en los términos del 25.1 de la Convención, que le permita conocer la verdad del abuso sufrido o cometido, el reconocimiento público del sufrimiento infligido y las medidas de reparación que sean pertinentes para el caso, incluyendo la sanción de quienes resulten responsables. Queda establecido, entonces, que existe un fundamento normativo y además jurisprudencia que explicita con todas las letras la existencia de este derecho a la verdad y que nos permite hablar de que el Estado, al ratificar la Convención Americana y los tratados del ámbito universal a los que hicimos referencia, el Estado peruano se ha comprometido a satisfacer el estándar de esclarecimiento de la verdad respecto de las afectaciones a los derechos. En consecuencia, existe un derecho a reclamar que se
esclarezcan los hechos conforme a la verdad. Y eventualmente, si estos hechos tuvieran carácter delictivo, que se apliquen las sanciones que correspondan a quien resulte responsable. Asimismo, surge de lo desarrollado hasta aquí que existe esta dimensión subjetiva e individual del derecho, pero también esta vertiente social, como vamos a ver más adelante, desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Nuestro tribunal, el Tribunal Constitucional del Perú, ha reconocido sin ambigüedad que existe un derecho fundamental a conocer la verdad respecto de las violaciones de derechos humanos que se derivan también de nuestra Constitución, en cuanto establece en su artículo 44 que el Estado tiene el deber de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales. El tribunal habló específicamente de este derecho a la verdad hace mucho tiempo ya, en una decisión de hace 20 años. ¿Sí? Estoy hablando del expediente 2488-2002, proceso de habeas corpus, en el que se trataba de una demanda de los familiares del señor Villegas Namuche y que alegaban que había sido víctima de desaparición forzada. Lo que reclamaban en ese caso era que las autoridades identifiquen el paradero de la víctima, entre otras pretensiones. Pero esta pretensión de identificación del paradero de la víctima de desaparición forzada había sido denegada por los órganos jurisdiccionales. El tribunal, recogiendo aquellos casos de la Corte Interamericana, desarrolla positivamente esta idea de que existe un derecho a la verdad y dice, además, tiene un fundamento normativo en nuestra propia Constitución. No solo respecto de los tratados, no solo respecto de las decisiones de la Corte Interamericana, sino también de nuestra propia Constitución, ya que el artículo 44 establece el deber de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Sin perjuicio de ello, frente a un caso de desaparición forzada, que les acabamos de mencionar, destacó que se trata de un auténtico derecho fundamental no enumerado, que se deriva de los principios a los que hace referencia el artículo 3 de la Constitución. De allí se deriva, indudablemente, su directa judiciabilidad por la vía del proceso de habeas corpus. Más tarde vamos a tratar sobre los temas procesales. En otro momento vamos a tratar sobre los temas procesales que se derivan de este asunto, lo que el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia también ha identificado como habeas corpus instructivo. Esto es decir, aquel tipo de habeas corpus en el que la responsabilidad del juez consiste en llevar a cabo una instrucción, una investigación respecto del paradero de la víctima de desaparición forzada. Justamente en esto consiste el objeto del proceso de habeas corpus en ese tipo de casos. Y además hay que tener en cuenta que no solo se trata del deber del juez de esclarecer el paradero de la víctima, sino además esto compromete el derecho de los familiares a conocer la verdad respecto del paradero de aquella víctima de desaparición forzada. El Tribunal Constitucional sostuvo que las víctimas, sus familiares y allegados tienen derecho a conocer las circunstancias en que se cometieron las violaciones de los derechos humanos, no solo la desaparición forzada, sino en general las violaciones de derechos humanos, y en caso de fallecimiento o desaparición, ahora sí expresamente, del destino que corrió la víctima. Entonces, dos temas separados. Uno, conocer las circunstancias de la violación de los derechos, y dos, si hubiese fallecimiento o desaparición, el destino de los restos de la persona. Es decir, el derecho a la verdad tiene esta dimensión individual de derecho subjetivo de, como decíamos, de las víctimas o eventualmente, en el caso de la desaparición, de sus familiares y allegados. Así que es un derecho que además tiene naturaleza imprescriptible. ¿Correcto? Muy bien. El Tribunal Constitucional dijo lo siguiente, cito, las personas directa o indirectamente afectadas por un crimen de lesa humanidad tienen derecho a saber siempre, aunque haya transcurrido mucho tiempo desde la fecha en la cual se cometió el ilícito, quién fue su autor, en qué fecha y lugar se perpetró,
cómo se produjo, por qué se le ejecutó y dónde se hallan los restos, entre otras cosas. Así que estos crímenes sumamente graves contra los derechos humanos tienen este carácter especial de que pueden ser perseguidos en cualquier momento y no opera a su respecto el plazo de prescripción alguno. Pero además de esta dimensión individual, y como ya lo poníamos de relieve antes, también el Tribunal Constitucional ha reconocido la existencia de esta dimensión social del derecho a la verdad. Siguiendo a la Corte Interamericana, el Tribunal Constitucional sostuvo que el derecho a la verdad posee una dimensión social o colectiva que constituye una concretización directa de los principios del Estado democrático y social de derecho y de la forma republicana de gobierno, pues mediante su ejercicio, dice el tribunal, se posibilita que todos conozcamos las atrocidades cometidas por la fuerza pública o por la acción de grupos criminales del terror. En buena cuenta, la nación tiene el derecho de conocer la verdad sobre los hechos o acontecimientos injustos y dolorosos provocados por las múltiples formas de violencia estatal o no estatal. Tal derecho se traduce en la posibilidad de conocer las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar en las que aquellos delitos o crímenes contra los derechos fundamentales ocurrieron, así como los motivos que eventualmente impulsaron a sus autores. Así que no solo es un derecho de los familiares de las víctimas de desaparición el de conocer el paradero de los restos si es que hubiesen sido asesinados, sino también existe un derecho de la comunidad a conocer lo acontecido a lo largo de su historia. Digamos, no hay reconciliación, no sanan las heridas, sino existe esclarecimiento de los hechos y justicia al respecto. El tribunal, entonces, como decíamos, no se limitó a vincular el derecho a la verdad con la desaparición forzada de personas, hay que tener en cuenta esto, sino que también advirtió lo siguiente: este derecho a la verdad tiene plena conexión con el derecho de acceso a la información y la transparencia en el manejo de la cosa pública, en razón de que la sociedad tiene el atributo jurídico de acceder al conocimiento de los hechos de relevancia pública y, por ende, de que goce de certeza y exactitud. Por ello, el conocimiento de la verdad, dice el Tribunal Constitucional, entronca con los postulados del Estado democrático y los derechos de los ciudadanos. En tal sentido, la conducta opuesta a la verdad es la falsedad. De ahí que, en la esfera pública, ocultar la verdad puede dar lugar a diferentes grados de responsabilidad política, administrativa y eventualmente penal o civil. Dice esto literalmente el Tribunal Constitucional en una sentencia, expandiendo este ámbito del derecho a la verdad también al de conocer la verdad en relación con la información pública que los órganos del Estado manejan, almacenan, sistematizan, etc. Así que podemos ir extrayendo conclusiones para terminar este programa de hoy. Existe la verdad, existe un derecho a conocer la verdad que se refiere al esclarecimiento de los derechos humanos y por lo tanto constituye un derecho subjetivo, eventualmente de las víctimas cuando se trata de conocimiento de la vulneración de derechos y si se tratara de desaparición forzada de sus familiares o allegados. Así que existe la verdad, existe un derecho subjetivo de las personas a conocer la verdad y también tenemos un derecho a conocer la verdad respecto de lo acontecido a lo largo de nuestra historia. Justamente preguntábamos en nuestra cuenta de Instagram, Omar Sarese, sobre este aspecto y
la amplia mayoría respondió que el derecho a la verdad incluía tanto este derecho subjetivo a conocer la verdad respecto del paradero de la víctima de desaparición forzada o de las violaciones de derechos fundamentales, y por otro lado este aspecto social, esta vertiente social del derecho a la verdad relacionada con el derecho a conocer la verdad respecto a lo acontecido en nuestra historia. Y este derecho se vincula también, ha dicho el Tribunal Constitucional, con el derecho a conocer la verdad respecto de la actuación de las autoridades y respecto del manejo de la información. Vamos a concluir este programa de hoy señalando que existe este derecho individual y subjetivo a conocer la verdad, pero este derecho constituye además una garantía institucional en el sentido de que no hay justicia ni democracia sin verdad. ¿Sí? Es sumamente trascendente que podamos esclarecer los hechos para poder extraer las conclusiones y eventualmente llevar adelante los procesos judiciales que pudieran corresponder. Así que dejamos aquí este tema, concluyendo que existe la verdad, existe un derecho a conocerla, ese derecho es un derecho de las personas y también es un derecho de la comunidad, y ese derecho se extiende también al ámbito de la información pública. Lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Recuerden acompañar nuestro trabajo, déjenos su like, compartan este video, incorpórense como colaboradores de nuestra página de Facebook, Omar.Sar, y los esperamos la semana próxima en un nuevo programa de la tercera temporada de El Constitucional. Ya nos vemos.